era el nombre de la aldea arrasada por los nazis, cuyos habitantes campesinos y mineros checoslovacos fueron ejecutados el 10 de junio de 1942, dejando así para la eternidad el nombre de Lidice. Lidice es un poblado de Praga situado a 20 kilómetros de Praga, capital de Checoslovaquia, actualmente República Checa. Hoy recordado por haber sido completamente destruido a instancia de Adolf Hitler por las fuerzas nazis de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial en 1942, en venganza por el asesinato del jerarca nazi Reinhard Heydrich, conocido como el carnicero de Praga. Reinhard Heydrich era el tercero al mando de la Gestapo y fue el que ideó la solución final para la eliminación de judíos. Y cuando se nombró gobernador del área de lo que era Checoslovaquia, ordenó la ejecución de mucha gente. La resistencia checa, que se encontraba organizada en Inglaterra, en Londres, para diciembre de 1941, planificó el asesinato de este señor para poder dar muestra de que había una resistencia que no aceptaba este tipo de prácticas genocidas que hacía la gente de Hitler. Y el 27 de mayo de 1942 hacen un atentado en el cual resulta herido Reinhard Heydrich, muriendo 5 días después, y 5 días sus funerales. El último día del funeral, el día del entierro, era el 9 de junio de 1942. Ese mismo día, a la medianoche, como lo dije anteriormente, los nazis deciden ocupar la aldea de Lidice, rodearla, y desde la medianoche hasta el amanecer del día 10 comenzaron a fusilar a los hombres mayores de 15 años, a las mujeres las llevaron a campos de reclusión, y a los niños los mandaban a hogares de alemanes para ser criados bajo el sistema educativo alemán. El pueblo fue destruido, totalmente arrasado. Un documento realizado por los soldados alemanes ha sobrevivido como testimonio de la masacre. En total, 340 habitantes del pueblo fueron asesinados, 192 hombres, 60 mujeres, 88 niños. El 11 de junio de 1943 se publica en la Gaceta Municipal número 6080 la ordenanza que especifica en su artículo número 1 que se da el nombre de Urbanización Obrera Municipal Lidice. Su nombre oficial es Urbanización Obrera Municipal Lidice, tal cual como lo establece la ordenanza 6080. Toma el nombre de Lidice, esta comunidad, motivada de una campaña pública que hace el diario Últimas Noticias a través de 3 periodistas, Cotepa Delgado, María Luisa Llover y Pedro Veroe, quienes se dieron cuenta que esta comunidad que estaba surgiendo debería tener un nombre más relevante y que significara mucho en la historia y en el acontecer nacional de los años 40. Que bueno, que el nombre iba a tomar otro nombre, que era Urbanización Villa Amelia, por la finca que se encontraba en la parte de abajo del Lidice. Pero bueno, después eso lo cambiaron, lo modificaron porque la gente se encontraba en descontento con el general Juan Vicente Gómez. En cada país siempre hay algo que se llama el Lidice, en conmemoración a ese país. Entonces los periodistas llegaron al acuerdo de cambiar el nombre y ponerle Lidice. No Barrio Obrero, Urbanización Lidice. El nombre de Lidice viene de una historia algo triste, diría yo, algo triste para la época, porque en un país checo hubo una matanza de X cantidad de personas, jóvenes, y en memoria de esa mortandad que existió allá, en muchos lugares del mundo se fundó como especie de organizaciones, sectores, con el nombre de Lidice. Y por eso recordamos ahorita de una historia triste, en la actualidad tenemos un Lidice alegre. En el año 1943, que fue cuando inauguraron la urbanización obrera de Lidice. Y entonces, a raíz y dedicado a un país que era en Checoslovaquia, donde sufrieron mucho a través de la guerra de los nazis, que exterminaron una población completa. Y
Y en honor a ellos es que le pusieron ese nombre a esta zona de acá, donde vivimos. Le fueron dando nombre del Lídice a monumentos, a parques, a regiones a nivel mundial, a personas, sobre todo a mujeres, le daban el nombre del Lídice porque no podía olvidarse ese nombre. ¿Qué sucedía en Caracas para aquel momento? En Caracas veníamos de estar saliendo de lo que era la Segunda Guerra Mundial, y se recibían muchos inmigrantes, italianos, españoles, portugueses. Los titulares de prensa dicen que estas personas vivían a la orilla de las quebradas y en los cerros. Inmigraba gente, venezolanos venían de los campos porque la industria petrolera ya no dejaba rendir fruto a nivel de agricultura, y la gente venía a las ciudades donde había más oportunidades de empleo. Había un colapso total a nivel de vivienda. En junio del 43, exactamente el 22 de junio, se firma una ordenanza la cual decreta para qué era la urbanización obrera municipal Lídice, y dice dónde está, y son terrenos ubicados entre las quebradas El Polvorín, quebrada Guasalud, al sur su Unión de Estados Quebradas, y al norte, colindante con terreno de un señor de nombre Antonio Medina. Este proyecto se inaugura, no se funda, se inaugura el 24 de diciembre de 1943, en el cual, en un acto público realizado en un sitio que seguro fue cerca de lo que es el Perú de la Croix, en todo el frente del lote 1, cerca de la iglesia San Francisco Javier. Ahí se hace un acto público, el cual tuvo la presencia del canciller Harold Koch, que era el representante del gobierno checoslovaco para la época, que vino a agradecer en nombre de su pueblo y de su gobierno el que le hubieran puesto Lídice a esta urbanización. Estaba el presidente de la Cámara Municipal, el gobernador de Caracas, que fue quien impulsó el proyecto, Juan de Dios Celis Paredes, impulsó el proyecto, y se contó con la presencia del ciudadano presidente de la República, general Isaías Medina Angarita. O sea, fue todo un acontecimiento a nivel nacional, portada en dos importantes diarios de la época, el Universal y el Nacional, y de connotación suramericana. Ese acto de inauguración pues era la primera vez que un gobierno, escúchese, esto es importantísimo, porque en el año 43 Medina impulsa la construcción de viviendas obreras con esta urbanización, y de allí su nombre, Urbanización Obrera Municipal, porque todas las viviendas, todos los inmuebles eran dedicados a dotar de vivienda propia a familias de la clase obrera trabajadora que residenciaran en el Distrito Federal. Cuando derrocan al general Marcos Pérez Jiménez en el año 1958, se producen persecuciones políticas a los líderes izquierdistas, y Lídice pasa a ser el escondite perfecto para los guerrilleros urbanos, que eran perseguidos por el gobierno de Rómulo Betancourt. A raíz de esto, hubo muchas contiendas militares en la zona, en las cuales resultaron muertos una gran cantidad de soldados, policías de la Dirección General de Policías y comunistas. Luego el gobierno decreta zona roja, no por la delincuencia, sino por los comunistas que habitaban dicha zona.